Quiero invitarles a que abran conmigo en Primera de Pedro, capítulo 2, si fueran tan amables. Le hemos titulado a la palabra, ¿cómo saber que yo formo parte de la iglesia? ¿Cómo saber de que yo formo parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Oramos porque realmente sea de bendición para los que estamos aquí presentes y igualmente para aquellos amados hermanos que nos conectan, ¿verdad?, de manera virtual a través del Facebook y a través del YouTube. Gracias por sintonizarnos y como les repito, mi deseo como servidor del Señor es que Dios pueda bendecirles en la exposición de la palabra. Estamos hablando, bueno, yo quiero decirles, hermanos, que hoy estaremos concluyendo toda la temática que hemos venido desarrollando casi durante todo el año, ¿verdad? Ustedes se recordarán de que estuvimos viendo acerca de las parábolas del sembrador, el sermón del monte, que estuvimos meditando sobre ello, hasta que llegamos a esa parte culminante de Mateo capítulo 7, donde nuestro Señor Jesucristo usa una metáfora. Y la metáfora tiene que ver con presentar una casa. Una casa que está fundada, ¿verdad?, en un fundamento que está arriba de una roca, y que tanto la roca como el fundamento nos habla de la persona de Cristo. Aunado a esto también la piedra angular. También estuvimos hablando de esas piedras o esas rocas que llegaban a formar el templo, la casa de Dios. Y Pedro hablaba sobre eso. Y por cierto, hoy vamos a llegar a esta conclusión también con Pedro. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es el propósito de haber estado hablando sobre esto? Es acerca, hermanos, el propósito es acerca de que el creyente verdaderamente puede estar fundamentado, ¿verdad?, su vida, tanto como persona, como su hogar, su matrimonio, pero también nosotros como iglesia, seamos vidas bien establecidas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros, hermanos, estamos expuestos a distintas situaciones que pueden movernos de la fe del Señor. Somos vidas que de repente por una X circunstancia dejamos de caminar con el Señor, dejamos de congregarnos, dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de ser una vida de oración y descubrimos que realmente no teníamos fundamento. No había fundamento. Pero una vida que a pesar de las situaciones que puede estar viviendo o experimentando, pueden ser circunstanciales, pueden ser situaciones personales, pueden ser situaciones donde ha perdido cosas en su vida, pero con todo y eso es un creyente que permanece, es un creyente que es estable. Entonces, mis amados hermanos, este es su servidor. Yo comprendiendo lo que veo en la palabra de Dios y la necesidad que tenemos hoy en día de ser vidas y cristianos fundamentados, sentí que el Señor me estaba guiando a compartir con ustedes todos estos aspectos que tienen que ver como por ejemplo la roca, quién es la roca, hablando de la divinidad, de los atributos de nuestro Señor Jesucristo, pero también hablar acerca de la obra de nuestro Señor, que es llamada también como el fundamento, es decir, que la obra de Cristo es el fundamento, su persona es la roca, y también la piedra angular como aquello que nos está dando dirección. Pero también hablábamos acerca de la iglesia, que nosotros también como piedras somos llamados la iglesia del Señor a ser edificados, ¿verdad?, sobre ese fundamento, y que finalmente llegábamos a la conclusión que también esa casa necesita un techo, una cobertura, y todo esto es
Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Habiendo dicho eso, venimos entonces a esta parte que sería la última. No es porque estemos terminando, hermanos, porque por ejemplo, en la casa, ¿para qué sirve la casa? Dijimos la vez pasada que el propósito de la casa es traerle gloria al Señor. Y para eso el Señor edifica sus miembros. Y allí aparecen los dones, allí aparecen los ministerios, allí aparecen, ¿cómo se llama, hermanos? La obra dentro de la iglesia. Pero es algo que no lo vamos a ver ahora. Y hasta aquí vamos a concluir acerca de la casa. Pero la pregunta es, ¿y qué tan seguro yo formo parte de esa casa? ¿Qué tan cierto yo formo parte de esa iglesia? Porque yo puedo visitar la iglesia, puedo incluso cantar, puedo incluso ofrendar, y sin embargo no formar parte de la casa de Dios. Así que quiero concluir toda esta enseñanza con este título que le hemos puesto a la administración. ¿Cómo saber que yo formo parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Yo puedo irla a visitar, pero en realidad formo parte. De eso se trata la administración y la enseñanza del Señor. Aunado a esto, también, hermanos, el hecho de que estemos experimentando situaciones difíciles, pero que el Señor nos sigue sosteniendo. Quisiera que oráramos y nos encomendáramos una vez más a la palabra de nuestro Padre. Mi Dios amado, gracias por habernos permitido adorarte y alabarte a través del canto, pero también a través, Señor, de nuestra generosidad, como lo es nuestras ofrendas. Que todo esto sea santificado y agradable ante tus ojos. Pero también, Señor, pedimos que puedas ayudarnos, que puedas bendecirnos en esta hora, proveyéndonos, Señor, de tu conocimiento de tu bendita palabra. Señor, nosotros creemos que tu palabra puede transformar nuestras vidas, renovar nuestras mentes. Y queremos que esta mañana tú, Señor, hables a nuestro corazón con esa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Yo les decía que abriéramos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Estamos hablando de los años 60, 63 después de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente, hermanos, probablemente no hay nada seguro de que Pedro haya estado en Roma. ¿Ve? Nada se sabe con seguridad. Pedro usa una palabra que daría a entender de que podría él haber estado en Roma, cuando él dice que escribe desde Babilonia. Él está, cuando escribe su primera carta, él prácticamente está queriendo decir que escribe desde aquel lugar. Pero cuando se mira esta palabra de que habla desde Babilonia, él podría haberlo usado de una manera metafórica, es decir, como queriendo decir, estoy en un lugar tan difícil, inhóspito, lleno de pecado, que desde aquí les escribo. No se cree que literalmente él haya estado en Babilonia, que desde allí haya escrito la carta. Otros creen que él estaba en Turquía y otros creen que realmente estaba en Roma, y él usa el término de Babilonia en lugar de decir Roma. ¿Ve? Como sea, hermanos, el asunto, el contexto de lo que se está aconteciendo es que Nerón, estamos hablando de años 60, 63 después de Cristo, hermanos, se supone de que Nerón ha incendiado Roma, ¿verdad? Y Roma ha perdido todo lo hermoso que tenía para ellos, sus altares a sus distintos dioses, sus casas, sembradillos. Y entonces todos comienzan a decir, pero ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha incendiado esto? Y una de las cosas, hermanos, que podría tal vez considerarse es que todos los romanos en ese momento pusieron en duda a sus dioses.
porque dijeron, ¿dónde están estos dioses que no nos protegieron de este gran incendio? Y alguien tenía que pagar los platos rotos, que entonces Nerón comenzó, hermanos, a propagar que quienes hicieron esto fueron los cristianos. Ya de por sí los cristianos caían mal en aquel entonces, porque estaban, ¿verdad?, aunque con fe diferente, pero en algún sentido estaban relacionados con los judíos. Y los romanos detestaban a los judíos por todas las dificultades que en tiempo pasado les había ocasionado ese pueblo. Entonces dijeron, fueron los cristianos. Y con mayor razón comenzaron a perseguirlos. Y con mayor razón, hermanos, comenzaron a hacer la vida hostil a los creyentes. En sí, si quisiéramos nosotros decir, hermanos, el propósito de la carta, de por qué Pablo escribe esta carta, al pueblo del Señor, es poder subsistir en medio de la dificultad. Ese es el tema principal, tanto de la primera carta como de la segunda. Pedro lo que hace es mostrarle al pueblo quiénes son en realidad, para que se den cuenta que a pesar de la persecución, ellos deben de mantenerse firmes y estables, que es de lo que venimos hablando todo este tiempo. Firmes y estables en medio del embate, en medio de la necesidad, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de lo que sea, hermanos, que sus vidas puedan permanecer estables. Aquí en el versículo 9, Pedro dice las siguientes palabras, después de haber dicho de que somos piedras vivas y que somos llamados a edificarnos y que debemos de acercarnos a esa roca viva que es Cristo. Él sigue bajando con su mensaje y en el versículo 9 al versículo 10, Pedro escribe estas palabras: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cómo saber de que yo formo parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo saber que yo formo parte de ese sacerdocio, de ese pueblo santo? ¿Cómo saber, hermanos? Porque en realidad lo que en ese instante estaba sucediendo es que la iglesia estaba siendo probada. La iglesia estaba siendo sacudida, por así decirlo, por las circunstancias de la vida. Yo te hago una pregunta. ¿Qué circunstancias estás pasando en este momento? ¿Qué cosas podríamos decir hostiles? ¿Qué situación estás viviendo que en este momento muchas veces quizás te veas desanimado, desanimada, y muchas veces más de alguien con el deseo de sucumbir? Sin embargo, hermanos, aquí Pedro les escribe y más adelante termina diciendo, hermanos, que somos llamados, que si en realidad somos el pueblo de Dios, somos llamados a prevalecer y a permanecer. Entonces, en primer lugar, hermanos, ¿quiénes son los que forman parte de la iglesia de Jesucristo? Aquellos que reconocen que hubo un antes y un después en sus vidas. Yo te hago esa pregunta. ¿Tú puedes decir que hubo un antes y un después de tu vida? Me refiero a tu encuentro con Cristo. ¿Hay una diferencia o está aquello que no está muy claro, si sigue siendo lo mismo que el tiempo pasado? Porque aquellos que forman parte de la casa, de la familia de Dios, reconocen lo que eran antes y saben lo que hoy son. Versículo 10 del texto dice: vosotros que en otro tiempo erais
pueblo, dice que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Pedro está diciéndole a ellos, porque en realidad, hermanos, esta carta, si bien es cierto que va dirigida a los judíos, pero también va dirigida particularmente, judíos cristianos, por supuesto, pero particularmente a los gentiles. Porque el pueblo judío siempre se ha sentido pueblo de Dios, ¿sabía usted eso? ¿Verdad? Ellos siempre se han sentido que son la niña de los ojos del Señor. Pero los gentiles, con ellos es más claro el mensaje. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo de Dios, ahora sí lo sois. Quiere decir de que hay un antes y hay un después. En tu vida debe de existir eso, que antes tú no eras y hoy sí eres. La pregunta es, ¿está eso claro en tu corazón? Porque, hermanos, qué terrible sería de que tú, queriendo decir que eres creyente, estés viviendo como se vivía en el pasado. Yo me recuerdo cómo vivía yo en el pasado, hermano. ¿Tú te acuerdas un poco de eso? Pablo decía, vivíamos sin Dios y sin esperanza. Pregúntate, ¿qué implicaciones habría o qué implicaciones hay en aquellos que en realidad no conocen a Dios? ¿Cómo viven su vida? Acuérdate cómo vivía tu vida. No tener a Dios, hermanos, no estar seguro si Dios está de tu lado o si realmente está contigo. Porque eso es lo que sucede. Sin embargo, un creyente tiene la certeza, tiene la seguridad que aunque esté pasando en el valle de sombra y de muerte, Dios está con él. Tiene esa convicción. Sin embargo, una vida sin Dios es una vida que no tiene propósito, es una vida que no tiene dirección, no sabe ni por qué existe. Eso es vivir de como se vivía en el pasado. Y si tú estás aquí con nosotros o hay alguien que nos escucha por los medios virtuales y está viviendo una vida sin sentido, sin propósito, déjame decirte que en Cristo las cosas son diferentes. Vivir sin Dios es vivir continuamente cometiendo errores, hermanos. Equivocándose a cada instante. ¿Por qué? Porque no tiene la guianza de Dios. Vivir sin Dios es vivir bajo acusación, bajo culpa, bajo condenación, bajo remordimientos. Es un estilo de vida, hermanos, angustiante. Es vivir sin paz en tu vida. Ese es el estilo de vida cuando se vive sin Dios. Sin propósito, sin gozo, bajo culpa, bajo condenación, sin paz. Una vida sin principios y sin valores. Que no le teme, hermanos, mentir, que no le teme robar, que no le teme estafar. Usted podría encontrarse personas que se dicen ser creyentes y cuando menos siente está engañando a los otros que se dicen ser creyentes. Entonces usted allí descubre que eran falsos. La vez pasada yo me encontraba saliendo de la librería Maranata y entonces se me apareció ahí una persona, pidiéndome dinero al nomás salir y hablándome de hermano. Dios lo bendiga, hermano, y ya sabe usted, hermano, que el léxico cristiano se aprende. Gloria a Dios, aleluya, amén. Dios te bendiga, santo varón de Dios. ¿Me entiende, hermano? El léxico de religioso se puede aprender. Y entonces vengo yo, hermano, y le di. Me dijo que necesitaba para irse a uno de los estados y que no tenía dinero. Entonces yo le di y me di en la vuelta y todo eso. Pero allá como a los 30, 35 minutos me lo vuelvo a encontrar. Pero él no me reconoció. Y me vuelve a hacer la misma cantata. Y le digo yo, a ver, ven para acá, hermano. ¿Dónde está tu pastor? Dime cuál es el número telefónico de tu pastor. ¿A qué iglesia te congrega? Allí se quedó. ¿Me entiende, hermanos? Entonces, dentro de la iglesia hay vidas que se disfrazan como cristianos. Pero la pregunta es,
es nacido de nuevo. Y como bien dijo nuestro amado Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Una vida sin principios, sin valores. Una vida, hermanos, que cae presa fácil de los vicios, de las adicciones. Es una vida que vive en depresión continuamente porque no encuentra en Cristo su fundamento, su roca para levantarse nuevamente. Todos caemos en depresiones, hermano, por las situaciones adversas de la vida. Pero el creyente tiene su roca, el creyente tiene su fundamento y desde allí se levanta. Pero eso es vivir sin Dios cuando realmente alguien no encuentra en el Señor realmente el verdadero fundamento. Es vivir, hermanos, sin conocer lo que es la misericordia del Señor. Fíjese lo que dice Pablo, cómo vivíamos nosotros sin Dios. Por eso la pregunta es, ¿seré yo parte de la iglesia de Cristo? ¿Formaré parte de la casa de Dios? Y estamos examinando. Pablo decía en Efesios capítulo 2 versículo 2, en aquel tiempo estaba sin Cristo. ¿Cómo dice, hermano? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y dice que vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. No conocíamos lo que era la misericordia del Señor. Pedro en esta misma carta que estamos leyendo, pero en el versículo 10, dice que en otro tiempo no habías alcanzado el ¿qué dice? Misericordia. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo de Dios. Y tampoco, dice la Escritura, no habías alcanzado misericordia. Pero ahora que formas parte de la familia de Dios, ahora que eres de la casa de Dios, ahora quiero decirte, dice Pedro, que tú eres una vida que has alcanzado la misericordia de Dios, el favor de Dios. Eres pueblo, formas parte de su iglesia. Pero ellos, hermanos, prácticamente los que no eran pueblo de Dios, podían decirse que no tenían garantizado lo que es la misericordia del Señor. Ahora, ¿qué es la misericordia del Señor? Se dice el concepto teológico de lo que es la misericordia de Dios, que es el favor otorgado por Dios a sus miserables criaturas, criaturas que no merecen nada, pero que Dios le place extender su amor y su misericordia. Y eso hemos alcanzado, porque hermano, ¿quién de nosotros merece tener la misericordia de Dios después que nosotros hemos vivido una vida desordenada, después de que hemos vivido una vida que Dios no ha sido relevante en nuestra vida? Nadie, hermano, merece la misericordia de Dios. Como dijo un predicador, A.W. Tozer, decía, lo que merecemos es el infierno. Eso sí está bien merecido, porque hemos sido indiferentes, no hemos tomado a Dios en cuenta. En fin, hermanos, hemos ignorado a Dios. ¿Por qué no merecemos la misericordia de Dios? Porque hemos ofendido a Dios, hermano. Ya sea a propósito o como dijo aquel, ¿verdad? Sin querer queriendo. Pero hemos ofendido al Señor. Siendo Dios nuestro creador, lo hemos tomado en poca importancia su vida. Hemos quebrantado todos los días sus mandamientos sin importarnos nada. Hermanos, un día platicando con alguien, le decía, usted necesita a Dios, usted necesita pedirle perdón a Dios. Y me decía, pero ¿en qué me he portado mal yo? Yo he sido una persona buena, he sido un buen marido, le he dado a mi esposa y a mis hijos todo lo necesario. Me he conducido lo más correctamente. Y le digo yo, ¿y qué fue lo que leyó hoy en la mañana? ¿De qué? Me dice. No, ¿qué fue lo que usted leyó? ¿Leyó la palabra de Dios? No, me dice. ¿Tiene un ejemplar de la Biblia? Tampoco. Para empezar, Leo, desde allí, el ignorar, el querer no tomar en cuenta la palabra de Dios, ya desde ese punto, le digo, usted ha quebrantado la ley del Señor. Porque
Y quiero decirle, amado hermano, qué tan misericordioso es con Dios, que hay creyentes que se dicen ser creyentes y que tienen ratos de no leer su Biblia, que tienen ratos de no doblar sus rodillas y orar delante de Dios. Pero se dice cristiano, pero se dice creyente. Entonces, hermanos, ¿cuál es la evidencia en real de ser un creyente? Lo que estamos revisando en esta mañana. No oramos, pecamos muchas veces con tanta libertad sin importarnos nada. Ahora, ¿cuál es el resultado de una vida? Observe, el no creyente finalmente está muerto en sus delitos y pecados. El problema es cuando tú, siendo creyente, vives una vida igual a la que vivías antes. Entonces no hay diferencia. Y debes de tener cuidado. No vaya a ser de que tu profesión de fe sea falsa y que tú te hayas engañado. Y por eso necesitas que Dios confronte tu vida a través de la palabra para hacerte saber si formas parte o no formas parte de la casa o del pueblo de Dios. La paga del pecado, ¿qué dice el apóstol Pablo? Es muerte. Y por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vino a cambiar la condición de esa persona que vivía de esa forma? Que no era pueblo. Que no era pueblo. Y esto vale la pena que lo revisemos en esta mañana. ¿Qué hizo él antes y después? ¿Qué hizo que realmente esa vida pudiera decir que las cosas que yo hacía ya no las hago más? Que las cosas que yo hacía ya no las hago más. Poder decir, esto es tiempo pasado. Ahora, aunque cometo errores, pero ya aquello no reina ni predomina en mi vida. Hermanos, ¿qué fue lo que hicieron esas personas para pasar de aquel lado a este otro lado? Número uno, reconocieron sus pecados. Reconocieron que habían ofendido a Dios, que le habían menospreciado, que le habían tomado en poco. Y hermanos, Dios les concedió el don del arrepentimiento. Es decir, se arrepintieron de su pecado, de estar viviendo ese tipo de vida alejada de Dios y en la práctica de la inmoralidad o en la práctica del pecado. Número dos, reconocieron que Dios envió a su Hijo Jesucristo para pagar todos sus pecados y las ofensas que habían cometido. Pusieron su fe en su Redentor, en su Salvador, en su justicia, en Cristo Jesús como la única respuesta para la salvación de sus almas. Número 3, creyeron en Jesucristo para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. El Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 17 registra las palabras de nuestro amado Señor cuando dijo que Dios no envió a su Hijo al mundo, Juan 3:17, para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y dijo nuestro amado Señor Jesucristo, el que en él cree, es decir, el que cree en mí, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha puesto toda su fe, no ha puesto toda su confianza en la persona de Cristo como el verdadero Salvador de su vida. Todavía piensa que tiene otras alternativas cuando el único camino es nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron esas vidas para pasar de aquellos que no eran pueblo para ser pueblo del Señor? Ellos aceptaron a Jesucristo. Recibieron a Cristo nuestro Señor en sus vidas. No me pregunte si levantaron su mano o no. Eso lo dejamos por ahí. Lo que sí podemos decir es que lo recibieron en sus corazones. Creyeron en nuestro amado Señor. Y lo hicieron por medio de la fe. No solamente, hermanos, no solo creyeron,
sino que apreciaron la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la pregunta que yo te tengo a ti en esta mañana. ¿Cuánto aprecio tienes por nuestro Señor? ¿Sientes amor por Cristo, hermanos? ¿Realmente en tus oraciones tú le has dicho, Señor, yo te amo? ¿Es Cristo de valor para ti? Si no, mi hermano, aprovecha esta palabra para descubrir en qué condición te encuentras. Descubre en qué condición te encuentras. Y desde allí, desde lo más remoto, clámale al Señor y dile, Señor, soy tu hijo, soy tu hija, rescátame de este sequedal en el que me encuentro, rescátame de este desierto en el que estoy, en el que te sirvo pero no te experimento, en el que voy a la iglesia pero en realidad mi corazón no está conmovido por ti. Hay otras cosas que me distraen, hay otras cosas que realmente me mueven más que tú, Señor. Y que es tiempo de que tú le digas, quiero tener la certeza de que yo formo parte de tu pueblo, de tu casa, de tu iglesia. San Juan capítulo 1 versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, no dice que creyeron, es una fe permanente, es una fe continua. A los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad. Qué hermoso. Aleluya. ¿No te sientes privilegiado de ser un hijo de Dios, una hija de Dios, hermano? Y decir, Él es mi papá. Que los niños, hermano, se lucen cuando dice, Él es mi papá. ¿Y mi papá? Que tú puedes decir, mi Dios, el que creó los cielos y la tierra y todo lo cuanto existe, Él me ha hecho su hijo, su hija, aunque yo no lo merecía. Bendito sea nuestro Señor. Así que ahora, hermanos, nosotros como ellos que creyeron en Jesucristo y que ellos que no eran pueblo forman parte del pueblo de Dios, también nosotros, hermanos, los que hemos creído en Él, hemos alcanzado gracia, hemos alcanzado misericordia, y aquellos que nos hemos lavado en la sangre de Cristo, con la fe puesta en Él, somos llamados su pueblo, su casa, su templo. Dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué dice, hermanos? Nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia es que somos salvos. Y juntamente con Él también, dice el versículo 6, nos resucitó y asimismo nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amados hermanos, quiero decirles algo en esta mañana, con mucho cariño, con mucho afecto. Si tú eres el pueblo de Dios y le has reconocido a Él, pídele a Dios que avive esa llama que hay en tu corazón. Si te sientes que eres pueblo de Dios, si aquí hay vidas que todavía están viviendo como en el pasado y no hay diferencia, no hay nada que marque, creo que esta palabra es tiempo para que tú te arrepientas y que le pidas a Dios, Señor, haz el milagro de que yo pueda nacer de nuevo. Quiero ser verdaderamente, no fingir, no aparentar,
deseo, anhelo de todo mi corazón tener la certeza de que soy tu hijo, tu hija. Y si no he nacido de nuevo, entonces, Señor, dame el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es el inicio para ser parte del pueblo de Dios. ¿Cómo saber que formo parte de la iglesia de Dios? Yo le haría una pregunta en esta mañana. ¿Cómo me demostraría que usted es mexicano? Hablando mexicano. ¿Ah? ¿Cómo me demostraría usted? A ver. ¿Quién dijo el INE? Aquí está. Mi CURP, mi otra cosa, mi acta de todo. Entonces yo lo leo y dice, voy a verificarlo. Cánteme el himno nacional. Mexicanos al grito de guerra. Entonces, hermanos, demuéstreme. Y una de las cosas que usted va a sacarme quizás sería sus credenciales. Pedro, hermanos, en medio de la prueba que la iglesia está pasando, porque a esta altura la iglesia ya está siendo perseguida. Ya está siendo perseguida. Imagínate que te sacan de tu casa. ¿Y por qué te van a sacar de tu casa? Porque quieren averiguar, ¿eres cristiano o no lo eres? Y tú dices, ¿sí? ¿Aquí viven cristianos o no viven cristianos? Sí, Señor. Di que no. Así la libramos. Tratamos, hermanos, de vivir una vida de una forma y luego vivir de otra. Esta palabra es para probar tu corazón. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parada? ¿Eres o no eres? Por eso toda la predicación de todo este tiempo, mis amados hermanos, quizás a alguno los he aburrido, pero la idea es que se den cuenta dónde está su roca, dónde está su fundamento, hermanos, en qué están parados. Ay, que una enfermedad, ya no, hasta aquí llego. Ay, fulano me traicionó. ¿Dónde está tu fundamento, iglesia del Señor? Hermanos, como bien dijo un hermano por aquí, si estuviéramos todos los que hemos sido, no cupiéramos ni en 2, 3 lugares de los que estamos aquí. No cupiéramos. Pero algunos fueron movidos por personas, por la falta, el error del otro porque no me saludan. Es que en esa iglesia no hay amor. No, es que en esa iglesia son elitistas, solo es un grupito por aquí y dejan a los demás por allá. Eso te movió, eso te hizo que te fueras. Eso, el COVID, eso permitió que te fueras. ¿Y a ti qué te va a mover, hermanos? Esa es la pregunta que te hago. ¿Qué te va a mover a ti? Porque Pedro de lo que está hablando dice, vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. No sois cualquier pueblo, sois pueblo del Señor. Ese es el punto. Versículo 9, primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué enseña esto? Que como iglesia, hermanos, de aquel entonces, también nosotros, y tú como cristiano, por haber creído en Cristo, nos hemos convertido, número 1, en un pueblo diferente, en un pueblo especial. Un pueblo que hemos sido escogidos por Dios. En el lenguaje original, hermano, significa una raza elegida y escogida por Dios. Eso hemos venido a hacer.
Es decir, que eso es lo que acontece el día en que tú naciste de nuevo. A partir de ese momento, tú formas parte de la familia de Dios. Ahora, pregunta, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Hay dos cosas. Una imposible y otra sí es posible. Para que tú nazcas de nuevo, tú necesitas morirte. Y por supuesto eso es imposible. Y volver a nacer de nuevo. Me muero y vuelvo a nacer. No se puede. Ay, ¿cómo no? Dicen los hindúes. A través de la reencarnación. Otro día hablaremos de esa mentira, Pero hoy por hoy quedémonos en eso. No se puede. Entonces, ¿cuál es la otra que sí se puede, que sí es posible? Cuando tú mueres espiritualmente y naces espiritualmente. Eso sí es posible. Juan capítulo 3 versículo 5. Por medio del Espíritu Santo, es decir, por medio de la fe en Cristo, tú puedes nacer de nuevo. Es a través de la fe que se experimenta también el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que hermanos, el que ha nacido de nuevo es una raza especial. Tiene una nueva ciudadanía. Y ha recibido también, hermanos, el Espíritu de Cristo. Se ha convertido en una nueva criatura. ¿Quiénes son los que forman parte del pueblo de Dios? Los que han creído en Cristo y se han convertido por causa de Él en sacerdotes, real sacerdocio. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, decía Pedro, como piedras vivas, sed edificados como ¿qué dice? Como casa espiritual y como ¿qué más? Sacerdocio santo. La palabra sacerdocio, ¿qué significa? Un servidor. Por eso es que desde el Antiguo Testamento se anunciaba de que Dios haría de su pueblo sacerdotes. Y hoy tú tienes, si eres un hijo verdadero de Dios, vas a sentir cosquillas, disculpa que use ese término, pero lo que es el Espíritu Santo jalándote para servirle al Señor. Amén. Hermanos, yo voy a decirles algo, fíjese, Dios no te invita a ti a que le sirvas. Escucha, parece algo controversial lo que voy a decir. Dios no te necesita a ti para que tú le sirvas. Hermano, pero hay que servir. No. Él lo que desea es que el Hijo que mora en ti le sirva a su Padre. Y ese cosquilleo que tú sientes en tu corazón de que tengo que servir en algo, tengo que hacer algo. Espérate, ¿por qué lo quieres hacer? No lo sé. Es una necesidad que siento en mi corazón de servir. Ese es el Hijo que está en ti, queriéndole servir al Padre. Si tú no tienes nada, pero nada de nada en no quererle servir a Dios, eso es una evidencia que todavía el Señor no está en ti. Porque el Hijo le sirve al Padre. ¿Comprendes eso, hermano? Hay vidas que han pasado años en la iglesia. O van de iglesia en iglesia. Y lo único que hacen es calificar las predicaciones. Si le gustó o no le gustó. Y eso lo motiva a cambiar. Pero no le han servido al Señor para nada. Porque no sienten el anhelo de hacerlo. Porque es el Hijo dentro de ti que te constriñe y que se vuelve como un fuego para servirle a tu Señor. Así que cuando tú sientas eso, oye la voz de Dios cuando le dijo a Faraón: deja salir a mi hijo para que me sirva. ¿Cuál hijo? ¿Cuál hijo?
el hijo que está en mi pueblo. Déjalo que salga y me sirva. Lea el texto. Habla en singular. Deja salir a mi hijo. No, deja salir a mis hijos. No, deja salir a mi hijo para que me sirva. ¿Qué te obstruye? Puede ser el pecado. ¿Qué te obstruye? Que no eres pueblo de Dios. Pero si lo eres, entonces habrá algo en tu corazón. Hemos venido a ser real sacerdocio. Dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero para nuestro Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué más ha sucedido, hermanos? Ahora que tú has reconocido que Jesucristo verdaderamente es tu Salvador, que los creyentes ahora en Cristo se han convertido en algo que el Señor siempre anheló: tener una nación santa. Una nación santa. Y esto es precioso, hermanos. Yo no sé cuántos se acuerdan cuántas veces rezamos, o también hemos orado el Padre Nuestro, famoso. Dentro de una de sus frases dice: venga a nosotros el ¿qué dice? Tu reino. Tu reino. Tu reino. Una nación santa, un reino santo. ¿Qué significa? Separado. Si tú eres el pueblo de Dios, hermano, la gente lo va a notar. A algunos les va a agradar y a otros les vas a caer mal. Les vas a caer mal porque tú ya no haces lo que comúnmente todos los demás hacen. Reírse de las vulgaridades, contar chistes chabacanes, ver películas indecentes. Y como tú no estás con la corriente de ellos, entonces ellos te van a ver como un bicho raro y les vas a caer mal. Te van a decir que te has creído la gran cosa, el gran santo, y te van a menospreciar. En algunos de los casos ni siquiera te van a hablar. Pero en otros van a admirar tu estilo de vida, porque te van a ver como una vida ejemplar, un matrimonio ejemplar, un marido que ama a su esposa muy ejemplar, un padre que ama a sus hijos muy ejemplar. Y ellos van a decir: me gustaría ser como esa familia. Mírenlos tranquilos, mírenlos felices, mírenlos cómo se aman, miren cómo sirve a la comunidad. De esa persona yo no he oído gritos, de esa persona yo no he oído malas palabras, vulgaridades. Hay algo en esa persona que lo marca, que es diferente. No lo sé qué tendrá. Me gustaría platicar con él. Y allí tú comienzas a hablar de las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz. ¿Ves? Así que necesitamos, hermanos. Vosotros, en el libro de Éxodo, era algo que el Señor le había prometido a su pueblo en el desierto. Capítulo 19, versículo 6 del libro de Éxodo decía: vosotros, fíjese que está escrito en un sentido futuro, porque todavía no se había concluido, todavía Cristo no había venido y todo esto se veía en un futuro. Vosotros me llegaréis a ser, o vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Vosotros me llegaréis a ser gente santa. Esto es lo que anhelo, dice Dios, de ustedes que son mi pueblo. Así que los creyentes, hermanos, son sacerdotes y gente apartada para Dios, gente santa. Algo más, que los creyentes en Cristo llegan a ser pertenencia de Dios. Pertenencia de Dios.
¿No te sentirías bien saber de que le perteneces al Señor? De decir, yo le pertenezco a mi Rey. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie tiene derecho a hacer conmigo lo que quieran, si no es por el permiso de mi Señor. Un hermano allá en El Salvador, en la época del conflicto, de la guerrilla, o sea, la lucha interna. Uno de ellos, hermanos, que estaba pertenecía a la guerrilla y andaba recaudando fondos a como diera lugar, ¿verdad? El fin justifica los medios, decían ellos. Y entonces, hermanos, entró a una iglesia y fue a robar los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Y le dijo, dame el dinero y si no te mato. No, le dijo, tú no me vas a matar, a menos que sea la voluntad de Dios, le dijo. Si Dios quiere que me mate, me vas a matar, pero si no es la voluntad de Dios, no me vas a matar, le dijo. Tú no me matas, le dijo. Y no lo mató. Hermanos, Éxodo 19, en ese mismo texto, versículos del 5 al 6. Fíjese, somos pertenencia del Señor. Siéntete, hermano, cuando estés con la enfermedad bien grave, el dolor tan fuerte. Haz como Spurgeon. Spurgeon tenía en aquella época, no se sabía cuál producía la enfermedad de la gota. Y Spurgeon padecía de un dolor fuertísimo de gota. Lloraba y clamaba. Y un día, hermanos, que el dolor era insoportable, le dijo, Señor, yo soy tu hijo, te pertenezco, Diosito. Búsquenlo en la biografía y lo va a encontrar. Si yo fuera el papá de un hijo y tuviera el poder y la posibilidad de curarlo, yo lo curaría, le dice. Y tú eres mi padre, Señor, quítame este dolor. Hermano, en la biografía no aparece si Dios le quitó el dolor o no se lo quitó. Pero lo hermoso que cuando yo leía eso era decir, qué confianza la de un hijo de decirle a Dios, tú eres mi padre, yo te pertenezco, Señor. Si te quita el dolor, gloria a Dios. Si no te lo quita, tú sigues siendo hijo e hija de nuestro Dios. Y eso debería de satisfacerte, hermanos. Le eres pertenencia. Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis el ¿qué dice? O sea, para mí, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Hermanos, Dios le está diciendo a Moisés, dile esto a mi pueblo, que ellos para mí van a ser mis sacerdotes y que para mí van a ser gente santa, un pueblo, una nación santa, y que aparte para mí van a ser como mi especial tesoro. Eso eres, iglesia del Señor. Si eres iglesia del Señor, si formas verdaderamente parte del pueblo de Dios, quiero decirte lo que Dios dice en su palabra. Tú eres su especial tesoro. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo mora en tu vida. Y Dios ha dicho de su Hijo, he aquí mi Hijo amado, en el cual está toda mi complacencia. Y tú tienes a Cristo en tu vida, hermano. Eres el especial tesoro para el Padre. Quiero declinar, el tiempo ha avanzado y tengo tantas cosas que decir, pero hermanos, ¿cuál es el propósito de saber que somos su pueblo? ¿Cuál es la razón principal? Sí, el haber alcanzado misericordia. Sí, el habernos hecho su pueblo, un pueblo de sacerdotes. Pero todo eso va encaminado a una sola cosa. Y es de eso lo que yo quiero hablarte. Si en ti hay este anhelo
verdaderamente tú eres un hijo de Dios, porque le conoces. Y cuando te preguntan acerca de Él, tiempo hace falta para que tú sigas hablando. Amado hermano, amada iglesia, y todos los que nos escuchan de manera virtual, ¿cuál es el propósito de ser real sacerdocio? De ser una nación santa, de ser un pueblo, pero un pueblo de Dios adquirido. ¿Cuál es el propósito final? Dice la Escritura, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y allí dice, ¿para qué? ¡Aleluya! Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el pueblo de Dios, porque conoce quién es su luz, conoce quién es su Salvador, lo conoce. Hermanos, qué difícil es cuando alguien dice, ¿y usted conoce a fulano de tal? Sí, lo conozco. ¿Me puede decir algo de él? Sí, mire, vive allá en el edificio tal, en el departamento tal. No, yo le estoy preguntando que si lo conoce. Sí, yo sé a dónde vive. No, mire, quiero que me diga si lo conoce. No sé si me está comprendiendo. Si yo te pongo a ti a decir, ¿puedes tú decirme algo acerca de Jesús? ¿Me puedes decir sus virtudes? ¿Me puedes hablar un poco de sus atributos? ¿Puedes tú hablarme de lo que de la experiencia que has vivido con Jesús? ¿Me puedes contar algo de Jesús? ¿O solamente me vas a decir que Jesús murió en la cruz del Calvario y que vino a pagar por nosotros y que murió en la cruz del Salvador? ¿Y eso es todo lo que me vas a decir de Él? Entonces te hace falta conocerlo más a Él, para que hables de sus virtudes, que hables de sus maravillas, que hables de sus misericordias, que hables de Él. Hermanos, el pueblo que conoce a Dios hablará de Él, porque lo conoce. Salmo 66, versículo 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Hermanos, hay predicadores que saben predicar muy bien y con respeto, o quizás con esto voy a perder el respeto. Tienen pico de oro, conocen la oratoria, pero sus vidas están lejos de Dios, no están viviendo con el Señor. Y contaré lo que ha hecho a mi alma. Aleluya. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua, porque le conozco. Sé quién es mi Señor. No conozco tanto de teología. No sé si son reformados, puritanos, pentecostales, no lo sé. Lo único que sé es que conozco a mi Señor. Hay otros que tienen la teología perfecta, hermanos, pero no tienen a Dios en sus vidas. Ayer, bromeando, mi esposa me decía, yo sé dónde está el amado de mi alma,
y lo conozco entre 10,000. Porque está pintado de pintura blanca. Estaba todo manchado de pintura. Perdón por esa broma, pero quiero decirle, hermanos, que a la mujer del Cantar de los Cantares le hicieron la pregunta. Cantares capítulo 5. Esa mujer del Cantar de los Cantares le preguntaron: ¿pero quién es tu amado más que otro? Todos son iguales. ¿Están conmigo? Versículo 11. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Que así nos andas apantallando, que así nos estás tratando de impresionar. ¿Quién es? Y quizás más tardaron en preguntarle y ella en comenzar a decir: aleluya, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuervo. Y allí se dejó ir esa mujer del Cantar de los Cantares hablando de su amado. ¿Sabe por qué? Porque lo conocía. Así que, amados hermanos, ¿cuál es el propósito de ser sacerdocio, gente santa, pueblo de Dios? Que le conozco a Él y que siento deseos de hablar de Él y que puedo hablar de Él porque le conozco. Es más que religión, es más que iglesia, es el Señor. Y de allí, hermanos, que aquellos que le conocen tienen el poder de poder hablar ante la gente que no conoce. A los que le conocieron a Él, a esos les dijo: id y predicadles este evangelio a toda criatura. Id y predicad. El que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero decirles que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. Amén. Ellos podían testificar, ¿sabe por qué? Porque lo conocían y formaban parte de su iglesia, la cual iba a prevalecer y las puertas del infierno no le dominarían. ¿Eres tú pueblo de Dios? ¿Formas tú parte del pueblo de Dios? Si te sientes inseguro, dile al Señor: Señor, hazme ser de tu pueblo. Señor, que donde tu iglesia vaya, yo pueda ir. Que su Dios sea mi Dios. Pero yo iré donde está tu pueblo, que te conoce y que puede anunciar tus virtudes. Bendito sea nuestro Dios. Les invito, si nos ponemos de pie, hermanos. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Cómo saber que formo parte de la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo saber? Si le conozco o le estoy conociendo. Si tengo aprecio por Él, hermanos. No tanto por la iglesia, claro. El domingo pasado hablamos de cómo debes de amar a la iglesia. ¿Pero por qué debemos de amar a la iglesia? Porque Cristo es la iglesia. Y que cuando veamos a la iglesia, tratemos de ver a Cristo en ella. Y que sepamos cómo conducirnos delante de ella. ¿Por qué? Porque estamos delante de Dios, delante del Señor.
Amados hermanos, que seamos ese pueblo de Dios. Que no importa si estás muy enfermo, que la enfermedad nunca te haga renunciar para continuar e ir en pos de Él. Que si hubo alguien que te sirvió de tropiezo, el tropiezo es para que te levantes y que seas más fuerte en poner tu mirada en Jesucristo y no en otra cosa. Que has perdido cosas materiales fuertes y que te quedaste sin nada. Que eso sirva para que puedas decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea Jehová bendito. Y que en todo tú le vas a glorificar. Que eso no te va a hacer retroceder. Que si cometiste un error, una falta, que tampoco eso te detenga. Sacúdete del pecado con la sangre de Cristo. Levanta tu mirada al cielo y sigue en pos de tu Señor y de tu Salvador. Y que Él se muestre en tu vida según su voluntad. Padre precioso, te amamos, Señor. Te amamos no como tú mereces ser amado, pero hasta donde tú nos das de tu gracia. Señor, gracias por todas tus bondades y misericordia con las que nos has cobijado. Hoy te pedimos, Padre amado, que la palabra que hemos escuchado marque en nuestros corazones. De tal manera, mi Dios, que te agradezcamos hasta el infinito el habernos rescatado de este mundo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús.